Y sigue creciendo la tensión entre Bogotá y la nación. De hecho, en las últimas horas hubo pronunciamiento desde la región Bogotá-Cundinamarca, la región metropolitana, señalando que la resolución del Ministerio de Ambiente sobre el ordenamiento en la sabana de Bogotá genera incertidumbre. El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, anuncia que emprendería acciones legales en contra de esta resolución ambiental del gobierno. Ayer, en estos micrófonos, la saliente ministra de Ambiente, Susana Muhammad, defendió la iniciativa y por eso queremos saludar a esta hora al alcalde Galán para conocer su perspectiva. Señor alcalde, buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días, Juan Pablo, a todo el equipo de la W y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Alcalde, ayer insistió la ministra, más allá de los argumentos ambientales para avanzar en esta resolución, pues en el hecho de que por ahora la resolución se ha publicado para comentarios, para recibir opiniones y tal vez poderlo mejorar. ¿Por qué lanzar desde ya las críticas al documento en lugar de convertir esto en unos comentarios que eventualmente puedan ser acogidos en el documento final? Bueno, Juan Pablo, si quiere vamos por partes. Primero, lo que es importante decir en este tema es que el compromiso con garantizar la seguridad hídrica en Bogotá, que Bogotá tenga abastecimiento de agua, es total por parte de esta administración de Bogotá. Tan es así que nosotros recibimos el sistema Chingaza tal vez en el peor momento de su historia. Cuando nosotros llegamos, para que se haga una idea, Juan Pablo, el sistema Chingaza tenía alrededor de 92 millones de metros cúbicos de agua. Nunca en los 20 años anteriores había estado por debajo de 150 millones de metros cúbicos de agua. O sea, 60 millones por debajo de lo que había estado en los últimos 20 años prácticamente, o más. Entonces, nosotros hemos tomado las medidas que garantizan que hoy tenemos más agua y estamos en camino a resolver la problemática definitiva del agua. Somos conscientes de que esas decisiones hay que tomarlas. ¿Cuáles son los problemas que han llegado o nos han llevado a donde estamos? Uno fue que el gobierno del entonces alcalde Gustavo Petro retiró el proyecto de Chingaza 2 sin plantear una alternativa. No se planteó alternativa. Entonces la ciudad dejó en cierta forma una situación que era vulnerable, particularmente ante el cambio climático, a que con 1 año o 2 años de bajas afluencias al sistema entrara en una crisis como la que entró el año pasado. Entonces nosotros tenemos un compromiso con resolver esto, somos conscientes de que hay que articularnos, de que hay que tomar decisiones técnicas, que hay que proteger zonas estratégicas y estamos jugados como nunca antes. Por eso, por ejemplo, nosotros ya planteamos la restauración de la Van der Hamen, que cuando llegamos se había restaurado en un 3% apenas, Juan Pablo. 3% no más. Después de que han hablado de esa reserva durante muchos años, apenas han restaurado el 3%. Llegamos y ya tomamos medidas que nos permiten decir que tenemos en este momento 184 hectáreas, que es más de 4 veces lo que había prácticamente restaurado, en proceso de entrar a ser parte de los predios del distrito para que podamos restaurarlos. Eso lo vamos a hacer en este gobierno. No tanto diálogo, sino realmente hechos. Los ceros orientales. Estamos avanzando en la restauración de 1.300 hectáreas. Alcalde, pero perdóneme. Porque es que, sí, pero Juan Pablo, es que ellos dicen que es que no estamos de acuerdo nosotros con garantizar el agua y restaurar los ecosistemas que se requieren para el agua. Claro que estamos de acuerdo, estamos jugados y lo estamos haciendo como no lo han hecho antes en Bogotá en ningún gobierno. Entonces lo estamos haciendo ahora. Eso es una primera parte. Segundo. Pero la pregunta es iba en otro sentido. La legalidad, sí, pero... ¿Por qué salir ya a anunciar medidas legales cuando esto está en comentarios apenas? Ahí voy. Aquí hay un problema de legalidad de la construcción de esa resolución. Los comentarios, lo que usted dice que son comentarios que presenta para consulta, es lo que cualquier acto administrativo de carácter legal tiene que cumplir antes de ser expedido. Tiene que ser publicado para que si alguien quiere hacer comentarios los haga. Si alguien quiere. Ojo, porque eso es lo que se le plantea a cualquier actor que quiera participar en un acto administrativo. En este caso, la jurisprudencia de la Corte, las sentencias de la Corte, la ley 99 y lo que se ha dicho sobre la ley 99, la ley 388,
todas contemplan que cuando se definen determinantes ambientales, la facultad la tiene el Ministerio de Ambiente, efectivamente, pero tiene que ejercerla en coordinación con los entes territoriales que sean beneficiados o afectados por la decisión. Esa coordinación no es que a la Alcaldía de Bogotá o a la Secretaría de Ambiente le digan, si usted quiere participar con algún comentario que ahí veremos si tomamos en cuenta o no en la etapa de publicación obligatoria, lo hace. No, es una construcción colectiva, es donde tenemos que participar de manera coordinada, respetando, lo ha dicho la Corte, respetando la autonomía territorial. Eso no ocurrió acá. Tan no ocurrió, Juan Pablo, que nos tocó presentar un derecho de petición. La Secretaría de Ambiente presentó un derecho de petición y luego una tutela porque no le entregaban la información. ¿Y qué le dijeron el 27 de febrero? Es decir, hace 8 días, antes de que el 28 publicaran esto. Le dijeron, no tenemos todavía el borrador de resolución porque está en construcción. La Secretaría de Ambiente participó en reuniones, nunca le presentaron la cartografía, nunca le presentaron las implicaciones reales que tenía lo que estaban construyendo. No lo construyeron de manera coordinada y hay sentencias que ratifican que eso es una obligación que tiene el gobierno nacional, es coordinar. No coordinó, el gobernador de Cundinamarca planteó ayer, no podemos en 5 días conocer esto y decidir qué pensamos sobre esto. Es absurdo, no podemos en 5 días hacerlo, lo dice el mismo gobernador. Y dice inclusive el gobernador, esto pone en peligro una cantidad de proyectos en su viabilización. Dice el alcalde de Chía, otro que he oído pronunciar, no sé si ustedes conocen más pronunciamientos, tampoco conocía el detalle de esto. Es decir, con los entes territoriales a los cuales afecta o beneficia una decisión, no se construyó. Por eso esto es ilegal y por eso hay que echar para atrás y ahí sí cumplir lo que ha dicho la Corte y es coordinar. Eso no se trata de socializar, no se trata de informar, se trata de coordinar y eso pasa en la construcción del acto administrativo y eso no ocurrió en este caso. Sí, alcalde, la ministra saliente en estos micrófonos dijo que ellos sí abrieron los espacios y que incluso no tenían la responsabilidad de que ustedes no hubieran diseñado o también enviado a estas personas a secretarios, sino solo ustedes delegaron a X personas en estas reuniones y que ellos nunca vieron secretarios en estas reuniones que hizo el ministerio para socializar. ¿Eso es así? A ver, como les estaba diciendo, hubo reuniones efectivamente, allá se presentaron miembros del equipo de gobierno del distrito, los miembros dijeron, bueno, queremos saber qué dice o qué están pensando ustedes en la resolución, o sea, cuál es el texto, cuáles son los mapas, eso es coordinar. Dijeron, no les vamos a entregar los mapas ni la información de lo que hay en el proceso de construcción, simplemente le estamos dando los temas que para nosotros son importantes, pero no les vamos a entregar. Es más, yo tengo aquí la respuesta al derecho de petición que hizo el 27 de febrero pasado el Ministerio de Ambiente, donde dice, en los espacios de presentación, reunión y discusión que se han realizado, esos que usted menciona, se ha tratado la priorización de temas que abordará ese acto administrativo, más no un texto en particular, pues como ya se ha mencionado, aún está en proceso de elaboración. Es decir, no le presentaron ni la cartografía ni el texto. Entonces, ¿cómo se entiende que eso es una coordinación? Eso no es ninguna coordinación, estaban socializando temas y eso no es lo que deben hacer, según ha dicho la Corte insistentemente, en un caso de determinantes ambientales. Es obligatorio, no es una opción. No es como que yo convoqué, allá no les gustó a los que les dije, entonces pues por eso no podemos avanzar como ellos plantean y por eso expedimos el acto administrativo. No, tienen que coordinar, tienen que presentarnos antes de poner a discusión, como dice el CEPACA, este acto administrativo para comentarios generales de cualquier persona. No pueden considerar que los entes territoriales, Bogotá, Chía, Cajicá, Sopó, La Calera, en fin, todos los que se ven afectados o beneficiados por estas decisiones, sean tratados como si fueran cualquier persona. No, son los entes con los cuales hay que coordinar la construcción de esto, y así no ocurrió, por eso. Entonces, eso es ilegal. Eso es una discusión. Segundo, revisemos qué dice la resolución que conocimos, y eso es importante, Juan Pablo. Ellos dicen, esto no implica nada para los POTS, dicen, esto no implica nada para los POTS, se respetan los POTS de la Sabana Bogotá. Eso, digamos, no es cierto. ¿A qué me refiero con que no es cierto? El artículo 2 de la resolución establece que estas determinantes ambientales de ordenamiento territorial tendrán el carácter, estos lineamientos
determinantes ambientales tendrán el carácter determinante para la formulación, modificación y o actualización de los planes de ordenamiento territorial. Entonces yo le pregunto, Juan Pablo, si usted tiene una vivienda en Fontibón o en Suba y le dicen en un mapa, porque así quedó, su vivienda queda en una zona que es de humedal, pero tranquilo que eso no tiene ninguna implicación para usted, lo vamos a respetar que usted tiene su vivienda ahí. ¿Qué facilidad tiene esa persona para el día de mañana vender esa vivienda? ¿Quién le compra una vivienda que dice que está en zona de humedal? ¿Qué banco le da una hipoteca a una vivienda que queda en zona de humedal? Entonces dicen que no tiene ningún impacto, que no afecta nada a lo que ya está construido. No es cierto. Claro. Sí impacta y pone en riesgo el derecho a la propiedad que tiene la ciudadanía. Entonces tenemos que trabajar de manera coordinada, por eso es importante la manera coordinada, donde el distrito se siente y diga, mire, así está la ciudad, así es el plan de ordenamiento de Bogotá, así es los humedales que tenemos, así es la delimitación de humedales, así es la delimitación de la cuenca del río Bogotá. Construyamos conjuntamente para no afectar los derechos, que en este caso estamos hablando de 138 barrios que quedan ahora bajo una zona que se considera de humedal según la cartografía publicada por el Ministerio de Ambiente. Alcalde, vayamos a una de sus preocupaciones principales y es el tema de las obras y de la movilidad en Bogotá, porque la ministra ayer nos decía que usted está totalmente desinformado y que la resolución no detiene ninguna obra de movilidad. Yo quiero que usted sea específico con nosotros y nos explique por qué usted tiene esa preocupación. Pues primero por lo que estaba yo mencionando en términos de lo relativo a las zonas que quedan ahora en zona de humedal. O sea, incorpora zonas de humedal que no estaban incorporadas como zona de humedal antes en términos del POT, por ejemplo. Entonces hay obras que quedan hoy en zona de humedal o quedarían hoy si es expedida esa resolución. Y me refiero, por ejemplo, al patio taller de la línea 2 del metro, al patio taller de la línea 1 del metro, a un tramo de la avenida Subacota, a, por ejemplo, la conexión entre Bogotá y Soacha en el puente Tibanica, a la conexión en la 80, la salida de Bogotá por la 80, a la calle 73, parte del aeropuerto del Dorado. Entonces nos dice, por ejemplo, no, eso no afecta nada. Pero resulta que sí dice la resolución en su borrador, tiene, por ejemplo, el artículo 25, lineamientos ambientales para la infraestructura vial. Dice priorizar trazados que eviten la superposición con áreas de especial importancia ambiental. Entonces, si esa es un área de especial importancia ambiental, como lo establece esta resolución en el mapa, dice, esto es un humedal que debe propenderse por la restauración del mismo. Pero después dicen, por ahí pasa una vía. No, debe priorizar trazados que eviten esa superposición. Entonces, no se va a poder hacer la vía por ahí. ¿Por dónde se va a poder hacer? ¿Y quién va a determinar por dónde se va a poder hacer? Esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el gobernador de Cundinamarca también. Dijo, lo que queda en esa resolución como está, pone en peligro la viabilización de proyectos de infraestructura estratégicos para Bogotá. Esto incluye Regiotran del Norte, Regiotran de Occidente, Línea 3 del Metro. Entonces, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que está en la resolución. Y como ustedes saben, para que haya seguridad jurídica, no nos debemos regir por lo que diga una entrevista a un funcionario, sino por lo que dice el texto del acto administrativo. Y el texto del acto administrativo dice que sí son eventualmente obligatoria inclusión en las modificaciones, actualizaciones o formulaciones de nuevos POTs. Sí son, y sí van a implicar eso. Y segundo, que hay que propender para que esas zonas que están en la cartografía que ellos publicaron se avance en su restauración. Estamos hablando de zonas donde pasarían vías que están proyectadas en el POT o zonas que inclusive, como les decía, hoy hay vivienda. Hoy hay vivienda en esas zonas que ellos incluyeron como zonas de humedal. Entonces yo insisto, ¿qué implicaciones tienen para esas familias? Me dicen ninguna implicación, ninguna. Vaya, dígale a una familia que lleva 20 años comprando su casa o 10 años comprando su casa, que le dicen, ¿sabe qué? Su casa queda en un humedal, pero tranquilo, que eso no tiene implicaciones para usted, no le va a afectar en nada a su propiedad. ¿Qué tan cierto es eso? Sí. ¿Cómo va a ser fácil para esa persona vender esa vivienda a futuro? Sí, alcalde, y justo sobre eso va mi pregunta, porque usted ya nos ha hablado a lo largo de esta entrevista sobre ese impacto que tiene en la comunidad esta resolución, pero ¿qué dice esa comunidad en esos barrios que usted nos ha mencionado? ¿Con ellos sí se socializó la resolución? Pues a ver, que yo sepa, no, y tan no se hizo, que no sé si ustedes vieron el pleno del presidente de la República antes de ayer en la noche, cuando yo me pronuncié a través de la cuenta de X, donde él dice, alcalde, deje que la ciudadanía se exprese. Es decir, no se ha expresado.
O sea, si me están pidiendo que dejemos que la ciudadanía se exprese, no se ha podido expresar. Eso es prácticamente una demostración de que este proyecto no tuvo la suficiente socialización. Y eso incumple otra cosa, incumple el acuerdo de Escazú, que el gobierno también lo menciona en el mismo acto, en la misma resolución lo menciona, pero a la construcción del acto no lo tuvo en cuenta, porque no hizo el ejercicio de transparencia y de publicidad que exige el acuerdo de Escazú. Eso frente a las comunidades, y me parece grave, y es un incumplimiento, y eso hace ya de por sí, creo yo, ilegal la construcción de esta resolución. Pero lo que es más grave, o que es igual de grave por lo menos, es que a los entes territoriales, como ha dicho la Corte, no se les socializa esto, no se les informa, no se les cuenta. Se coordina con ellos la construcción de esto, y eso no se coordinó. Y eso no es invitar a una reunión, usted no fue, o usted fue y no le gustó lo que le presenté, me pidió mapas y no se los puedo dar, entonces ya quedó chuleada la socialización. Así no puede funcionar esto. Eso no es optativo del funcionario, no es optativo del Ministerio de Ambiente, no es optativo del presidente, no, es una obligación legal, porque es que las sentencias de la Corte, la ley, no son opcionales, son de obligatorio cumplimiento. Esta resolución, como está, por ejemplo, pone en riesgo el cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado, por ejemplo, sobre el río Bogotá, porque parte del predio de la Petar Canoas queda incorporada en una zona donde hay una protección especial en la cual se debe propender por su restauración. Entonces no se va a poder hacer eventualmente esa parte de la obra allí. ¿Qué implicaciones tiene para la orden judicial de avanzar en la construcción de las Petar Canoas y de esa forma avanzar en la recuperación del río Bogotá? Entonces, las implicaciones de esta sentencia, sí, de esta resolución, si se expide, son muy graves, y por eso nosotros levantamos la voz. Estamos de acuerdo y listos a construir colectivamente en medidas que permitan proteger las cuencas estratégicas para la seguridad hídrica de Bogotá, pero eso se hace coordinadamente, no de manera impuesta. Alcalde, por ahora, hasta este 14 de marzo, la resolución borrador está en etapa de comentarios, consultando a la comunidad, consultando a los campesinos, consultando a los ciudadanos, a todo el mundo. La pregunta es, después de esa fecha, después del 14 de marzo, ¿qué es lo que puede venir? ¿Qué puede ocurrir para la ciudad frente a lo que unos dicen, en el caso del gobierno nacional o en el caso suyo, alcaldes y el gobernador? Pues mire, Juan Diego, cuando usted dice hasta ahora está en esa etapa, es relativo, porque es que en la etapa de construcción de un acto administrativo de carácter general, la publicación previa a su expedición es la etapa final, no es la etapa inicial, no estamos hasta ahora en construyendo el acto, no. Es una etapa final obligatoria para cualquier acto administrativo de carácter general. Y es cuando, por ejemplo, no hay una decisión o una acción vinculante de los comentarios. El comentario que plantee cualquier actor no lo pueden rechazarlo. Es más, nosotros conocimos varios actos administrativos que ha expedido este gobierno nacional, donde le presentaron más de 400 comentarios en esa etapa y no tuvo en cuenta ninguno, cero. Ninguno de esos comentarios. Y eso puede pasar acá. Es decir, por eso decimos a los alcaldes, a las alcaldías de los municipios que se ven, afectados o beneficiados por una decisión como esta, tienen que convocarlos antes de esa etapa de publicación obligatoria de ley. Tienen que convocarlos en la construcción. Eso sí, hay jurisprudencia que se cae perfectamente, puede caer esta decisión si la expiden. Ahora, si la expiden, nos tocará acudir a instancias judiciales. Yo lo que pido es que la retiren. Es la petición que he hecho, retírenla y nos sentamos a construirla. Ahora, si la expiden, nos tocará ir a instancias judiciales. Ya presentamos una tutela, no descartamos otra. Podría ser una acción popular en defensa de los derechos colectivos. En fin, no descartamos acciones de ese tipo para garantizar que los derechos de la ciudad se respetan. Alcalde, usted ha mencionado en varias ocasiones en esta conversación el asunto de la vivienda. Una vivienda construida en una zona de humedal que luego se puede convertir en un bien imposible de vender. Hablemos puntualmente de casos. Aquí, por ejemplo, podría haberse afectado este gran proyecto de urbanizar el norte de Bogotá llamado Lagos de Torca. Ahí podrían quedar personas, o más bien edificios construidos sobre zonas que quedarían declaradas como humedal y por ende convertidas en una suerte de bien inmueble invendible. Sin duda, eso podría quedar. Y además eso ya no es un proyecto en cierta forma, ya hay viviendas allí.
Ya se están construyendo las vías en este momento, ya hay varias vías, por ejemplo el Apolo Oriental ya tiene un avance muy importante, el Apolo Occidental también, la avenida Santa Bárbara, o sea, ya hay un avance importante. Y para que usted se haga una idea, en este cuatrenio se calcula que se van a entregar allí más de 20.000 viviendas de interés social y prioritario en esa zona. Pues claro que afecta a esa vivienda, pero no solamente... Pero hay que ser precisos, alcalde. ¿Es un hecho? Es un hecho. Lagos de Torca quedaría en una zona declarada como de humedal. Hay unas zonas de Lagos de Torca que se afectan, sin lugar a dudas. No todo, no estoy diciendo que todo, pero sí algunos elementos se ven afectados por esta resolución. Pero no solamente ese, Juan Pablo. Aquí quedan barrios que hoy están legalizados, que quedan en Suba, que quedan en Engativá, que quedan en Fontibón, que quedan en Kennedy, que quedan en Bosa, que no estaban en zona de humedal y que quedarían en zona de humedal según esta resolución. Es barrios donde viven personas hace más de 10, 15, 20 años allí. Y ahora les dicen, ¿sabe qué? Aquí ha habido inversión del distrito, aquí ha habido subsidios que ha entregado el gobierno distrital en el pasado. Por ejemplo, el gobierno de Gustavo Petro entregó subsidios en zonas donde hoy ahora nos dicen que son humedales. Entonces uno se pregunta, entonces una ciudad donde un propietario de un predio en Bosa, por ejemplo, que dice, a mí me dieron subsidio para vivienda, me hacen inversiones para espacio público, para vías, para parques, hay colegios, hay 83 infraestructuras educativas que quedan en zonas que ahora dicen que son de humedal, por ejemplo, y ahora me dicen que estas zonas son humedal. ¿Yo qué hago? A eso es a lo que voy con la responsabilidad que tiene la administración, el gobierno nacional, de trabajar con el distrito y coordinar, y con los otros municipios. Yo no estoy analizando aquí qué pasa en los otros municipios, porque no lo sé. Estamos analizando lo que pasa en Bogotá, en el perímetro urbano, porque es que me hablan de que yo estoy en contra de proteger la sabana de Bogotá. No, estoy totalmente de acuerdo que ustedes me conocen, saben lo que yo he dicho en el pasado sobre la necesidad de organizar el ordenamiento de la sabana. Estoy totalmente de acuerdo en avanzar eso. Yo estoy hablando del perímetro urbano de Bogotá, dentro de Bogotá, y allí están incluyendo en la cartografía, y les voy a mandar los mapas para que ustedes vean, zonas que están consolidadas y que ahora, según la cartografía publicada como anexo de esta resolución, quedan en zona de humedal. Sí, alcalde, precisamente el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, ha dicho que usted con esta decisión y su posición pues va a dejar sin agua a 9 millones de bogotanos o que estamos viviendo aquí en la capital. Ya vamos para un año de racionamiento, alcalde. ¿Qué va a pasar con eso? Porque incluso en la resolución se señala que embalses como San Rafael, Chisacá, La Regadera y Chuza se van a convertir en humedales. Bueno, eso es una pregunta clave. ¿Qué significa para el gobierno nacional que los embalses que fueron construidos por la empresa de Acueducto Bogotá, como Chuza, la presa Golillas particularmente, pero todas las obras que implican un embalse, el túnel, por ejemplo, que se hace desde Chuza hasta la planta Biesner, que fue construido por la empresa de Acueducto Bogotá, que llega ahí al embalse San Rafael, eso todo, según esta resolución, se vuelve un humedal. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para intervenciones que se requieran allá de mantenimiento, de obras? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Queda un poco en el limbo. Eso sí pone en el limbo también qué podemos hacer y qué no podemos hacer en los embalses que fueron, repito, construidos. No son, digamos, naturales, son construidos por el Acueducto de Bogotá. Entonces, eso es una pregunta válida para el gobierno. Yo creo que deben decir, o simplemente declarar los humedales no implica absolutamente nada para el uso de ellos como fuentes fundamentales del abastecimiento de agua de Bogotá. No lo sabemos, es una pregunta para el gobierno nacional. Ahora, el presidente dice, ponemos en riesgo, si no avanzamos en esto, el abastecimiento de agua para Bogotá. Varias aclaraciones. Uno, el problema que estamos viviendo hoy, en parte se debe haber retirado el proyecto Chingaza 2 y no haber planteado una alternativa. Si dicen Chingaza 2 no se debe hacer por razones ambientales, por lo que sea, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Entonces, ¿cómo vamos a garantizar el agua de Bogotá a largo plazo? No lo plantearon y ahí fue un error monumental que dejó en situación de vulnerabilidad a Bogotá. Segundo, lo que hemos hecho nosotros es tomar las decisiones que no se tomaron en el pasado para resolver ese problema, no solamente coyuntural del racionamiento, que nos permite hoy tener 48 millones de metros cúbicos de agua más que el año pasado, después de haber tenido menos lluvias que el año anterior. Con menos agua menos lluvias tenemos más agua en el sistema Chingaza y vamos por camino. Si se mantiene la tendencia a poder levantar el racionamiento más o menos en el mes de abril. Si sigue la tendencia que hemos traído de diciembre a hoy, vamos por camino para poder levantar el racionamiento. Gracias a las decisiones técnicas que hemos tomado. El presidente dijo, ustedes recordarán, en marzo se va a quedar sin agua Bogotá y va a tocar sacar a la gente con las fuerzas militares. No ocurrió.
no se quedó sin agua. Tiene ahorita 112 millones de metros cúbicos en solo el sistema Chingaza. Entonces yo creo que aquí las decisiones hay que tomarlas de manera técnica, con sustento, con datos, con información precisa, no generando pánico, sino realmente con decisiones concretas y revisando los documentos que dicen y los datos oficiales del acueducto que dicen. Y así es que estamos actuando para que Bogotá resuelva el problema del agua. Sí. Pues alcalde, ojalá se logre encontrar un espacio para el diálogo y para que se puedan dar las discusiones necesarias que le sirvan a Bogotá, que le sirvan también a nuestro medio ambiente, que le sirvan al país. Muchas gracias por estar con nosotros en la W y una feliz mañana. Muchas gracias, Juan Pablo, a todo el equipo de la W y a los oyentes que nos acompañaron.